La Iglesia Católica juega un papel muy importante, a veces no reconocido, porque además lo hace, pues como dice el Evangelio, sin presumir de ello. Pero la Iglesia Católica tiene comedores, tiene asilos, tiene un trabajo social enorme. ¿Hay algún tipo de cooperación, de colaboración desde el Ayuntamiento con la obra social que tiene la Iglesia? Sin las instituciones de la Iglesia no seríamos capaces de hacer el trabajo que hacemos desde el punto de vista social. Y aprovecho para decirlo, es decir, ayer el acuerdo por el cual la Iglesia va a pagar 16 millones de euros más en impuestos, que se haya vendido como un triunfo, yo creo que lo que el Gobierno debería hacer es dar las gracias por la labor asistencial y social que hace la Iglesia, cuantificar qué supondría para las arcas públicas que esa labor asistencial la tuviéramos que asumir directamente desde las instituciones, y entonces entraríamos en el debate adecuado y en el marco en el que podríamos hablar si los impuestos que puede o no puede pagar en función de los acuerdos con la Santa Sede. Y por cierto, que no es diferente la situación de la Iglesia respecto de fundaciones, ONGs u otro tipo de organizaciones que tienen exactamente las mismas exenciones fiscales y sobre las cuales nunca se habla, porque nunca se habla de la Iglesia. Y por tanto, para mí, el marco, lo digo así de claro, de lo que sucedió ayer se hubiera completado si desde el Gobierno de la Nación se cuantifica cuál es el impacto o el alivio presupuestario de la obra asistencial y social de la Iglesia Católica en España. Pero nosotros, por supuesto, no podríamos llegar, es decir, nosotros sin Cáritas y los convenios que tenemos con Cáritas no seríamos capaces de llegar a muchas personas sin hogar, sin convenios que tenemos con determinadas órdenes religiosas que acogen a mujeres, por ejemplo, víctimas de violencia de género, donde las tenemos nosotros en nuestros recursos, si no fuera por el acuerdo que tenemos con las monjas de Martínez Campos, también para que den alimentos a tantas personas que todos los días acuden al comedor de Martínez Campos, sin el apoyo que nos prestan para mujeres que se encuentran en determinadas situaciones de riesgo, sería absolutamente imposible que nosotros pudiéramos llegar, y por tanto nosotros tenemos instrumentos. De hecho, una de las cuestiones que más nos preocupó de la falta de presupuestos era que mientras no fuéramos capaces de solucionarlo, y administrativamente es muy complicado, una prórroga presupuestaria, podían pasar 2 o 3 meses en las cuales estas entidades, estas asociaciones o estas órdenes tenían que sufragar ellas mismas, a pesar de que luego nosotros se lo pudiéramos devolver, que no teníamos la seguridad muchas veces de que se pudiera devolver, porque ya sabemos cómo es la administración para estas cosas. Y sin embargo, a pesar de que nos pidieron que nos diéramos prisa, por supuesto siguieron haciendo esta labor asistencial y social y no la dejaron en ningún momento. Por tanto, para nosotros es fundamental. Dentro de esa asimetría que se da, en cuanto que tan pronto la Iglesia Católica es protagonista de algo, hay una corriente en la opinión pública criticando algo, precisamente en el ámbito de la ciudad, en el ámbito municipal, hay un fenómeno muy curioso que va a entender todo el mundo. Por ejemplo, un partido de fútbol, ya sea en el Metropolitano, que es el alma escondida, nada escondida, por cierto, del alcalde, o en el Bernabéu, se colapsa todo el área aquella, etc. El Día del Orgullo Gay, se colapsa toda una zona, etc. Tan pronto hace algo la Iglesia, espero que no ocurra en la fiesta de la Resurrección, por poner un ejemplo, la Semana Santa, ya se alzan voces críticas. Es decir, me llama poderosamente la atención cómo se puede utilizar el territorio urbano para todo, menos para las manifestaciones de la Iglesia Católica. No, yo estoy seguro de que va a ocurrir con el concierto de la Resurrección. Va a levantar polémica. Organizado por el CEU, que va a levantar polémica, no tengo absolutamente ninguna duda de que los mismos que piden autorización para ocupar la calle, por causas legítimas, por supuesto, por causas legítimas, son los primeros que van a decir y van a levantar la voz que cómo es posible que le cedamos el espacio público a una institución, y a continuación irán los adjetivos, como el CEU, y que por tanto que desde el Ayuntamiento de Madrid deberíamos ser neutrales, entonces acudirían al término de la laicidad, ignorando que la Constitución no establece que España sea un Estado laico, sino un Estado aconfesional, y además añadiendo que mantendrá las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones religiosas, y a continuación nos dirán que nuevamente, bueno, pues que nos hemos alineado con las posturas más carcas. Por ahí calculo que van a ir los tiros. Pero también dice que garantizará la libertad para que se pueda... por supuesto, es decir, yo creo que no hay todos modos, y no tenemos ninguna duda. Alcalde, como yo sé que ya estamos ahí en vísperas electorales,
y hay que medir mucho. Sabes que yo siempre te aconsejo que tu pasión por el Atlético de Madrid la refrenes un poco, la moderé. porque la mayoría de los votantes son del Madrid, pero también te digo, el 70% de los madrileños son católicos. Sí, sí. El 70%, ¿eh? Sin duda. Es decir, la tendencia a la minusvaloración que hay del hecho católico, pero por parte de la Iglesia, minorías, de la fe, de los creyentes, que hay por parte de algunos, dejémoslo por parte de algunos, yo creo que es un hecho notorio. Es decir, y que, en mi opinión, no hay institución a lo largo de la historia que haya sufrido más ataques, de forma más despiadada y más injustificada que la Iglesia Católica. Oye, que por supuesto ha habido también actitudes, conductas que no han sido ejemplares, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yo creo que a los católicos es a los primeros que nos debería doler y a los que más nos debería doler y los que lo deberíamos denunciar. No tengo ninguna duda, pero como tampoco tengo ninguna duda de que no ha habido institución más vilipendiada que la Iglesia Católica a lo largo de la historia, de eso estoy absolutamente seguro. Y que tampoco van a encontrar ninguna institución que al margen del hecho religioso haya hecho tantas demostraciones de amor hacia los demás en cualquier parte del mundo que la Iglesia Católica y quienes componen la Iglesia Católica. Pero eso, sin embargo, se orilla.